días. Perdón, que he asustado a algunos. Vamos a ir tomando asiento para dar comienzo a esta última sesión dentro del Festival Internacional de Poesía. Me gustaría que le dieseis un fuerte aplauso a Marilia Monzón, por favor. Bueno, es un placer estar hoy aquí con Marilia, que además de ser una pedazo de artista, pues considero también una amiga. Así que voy a presentarla. Creo que por las caras yo creo que la conocéis, la mayoría. La conocéis, la habéis visto en tele, la habéis escuchado en Spotify seguro. Pero voy a hacer un breve recorrido por su biografía. Marilia es una cantautora canaria con un acento muy bonito, que vais a escuchar ahora, que ha desarrollado en estos últimos años una propuesta musical íntima y muy conectada con la emoción, con la raíz y con la palabra que nos une en este festival. Tras su paso por Operación Triunfo, donde ya destacó por la sensibilidad que tenía, ha ido poco a poco construyendo un proyecto folk, pop, con influencias de Latinoamérica, que hablaremos mucho, y una gran identidad personal que se ha ido asentando con el paso del tiempo. Su primer álbum, Prenderé una velita, marca un punto de madurez artística, ya que está atravesado por lo espiritual, lo femenino, la memoria, y se reivindica en todo momento ese volver a la raíz, volver a casa y volver a lo esencial, a lo importante. También ha colaborado artistas en este disco como Gonzalo Hermida, Juan Manuel Latorre. Gracias a este disco pues, ha podido hacer diferentes giras por España, también por Latinoamérica. A finales de 2023 fue reconocida como artista destacada en Apple Music. Y también ha participado en diferentes ferias internacionales de música, como hizo en 2024 en México, y también ha sido seleccionada por Girando por Sala para establecer una gira por aquí, por España. Y bueno, realmente, más allá de las preguntas, o sea, yo estoy muy contenta de estar aquí porque, como digo, Marilia la considero una amiga, nos conocimos hace ya bastantes años, antes del COVID, después del COVID. Y me apetece mucho que os cuente y que comparta con vosotros y con vosotras pues, el aprendizaje que ha tenido desde que se dio cuenta que le gustaba la música, que pasó a dedicarse a la música y bueno, que tuvo una exposición pública muy grande de la que me gustaría que os hablase, y también una vuelta a la raíz, y todo en un tiempo muy corto relativamente. Así que nada, bienvenida Marilia, es un placer. Gracias, muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que me hace mucha ilusión poder compartirlo con Lena, ya le decía desde ayer que llega a Granada, que qué maravilla poder formar parte de este tipo de iniciativas del Festival Internacional de Poesía de Granada. Me hace mucha ilusión estar en una universidad porque llevo diciendo todo el rato que yo me perdí la etapa universitaria, la viví un poco de lejos con mis amigas. Ahora es verdad que, bueno, este año voy a terminar mi carrera de psicología, que la he estado haciendo un poco a trompicones porque la realidad es que con todos los conciertos no me daba tiempo de compaginarlo, pero bueno, el año pasado aposté, me cogí unas cuantas asignaturas que sorprendentemente salió bien, y este año, si todo sale bien, voy a terminarla. No he podido vivir esta etapa universitaria como me hubiese gustado, pero bueno, aunque sea un poquito de lejos. Y nada, muchas gracias por esta presentación, qué maravilla. Pues Marilia, si te parece, ¿qué tal si empiezas contándonos un poco ese momento en el que tú estás terminando el instituto, haces la selectividad y de pronto pasa algo en tu vida, que es que te presentas a un casting y cambia literalmente tu vida y lo que va a ser de ti los próximos años? Pues la verdad es que lo viví todo de una forma bastante inesperada porque en
bueno, en mis ideales o en un poco lo que yo quería hacer, no entraba en mis planes entrar a Operación Triunfo, ni siquiera presentarme al casting. Yo toda mi vida había estado cantando, desde los 3 años estoy dando un poco la turra en casa y mis padres decidieron apuntarme muy jovencita a clases de música. De hecho, mis primeras clases de música era tan pequeña que la música me relajaba tanto que me quedaba dormida. O sea, yo creo que tenía 3 años. Yo creo que le hicieron el favor a mis padres para dejar a la pobre niña que no para de cantar en casa, en clase, y claro, todo fue bastante vocacional, ¿no? Como, bueno, pues eso, en casa realmente nadie se dedicaba a la música, yo estaba todo el rato cantando cuando no era Rocío Jurado, era Rocío Dúrcal y todas estas mujeres. Y bueno, empecé a cantar en mi pueblo, en Galdar, mis pequeños boleros, empezaba a cantar en bodas, que era algo que me apetecía un montón y luego no sucedió. Porque cuando terminé la EBAU, que supuestamente yo iba a hacer enfermería, había sacado la nota, me iba a ir a Tenerife a estudiar, de repente pues surgió la oportunidad de presentarme a un casting porque mis amigas del instituto me animaron un montón, me dijeron, oye, tus padres han pasado toda la vida pagando clases de música, pagando conservatorio, ¿cómo no te apuntas a un casting como este? Y yo, bueno, quieren que me apunte, me van a acompañar. Y me acompañaron. Nos levantamos muy pronto ese día, llegué al casting y había muchísima gente en la cola, a mí todo aquello me abrumaba muchísimo, yo no sabía si quería estar allí realmente. Pero bueno, hay trenes que solo pasan una vez en la vida. A mí me tocó el tren de Operación Triunfo y nada, después de pasar muchísimas fases de casting, me di cuenta de que había llegado a la academia. La experiencia es muy bonita, yo tuve la suerte de poder vivirla con unos compañeros que creo que desde el primer momento estaban muy concienciados de lo que se trataba el programa. Justo también lo decía antes en la otra charla, yo no reniego de mi pasado, Operación Triunfo lo recuerdo con mucho amor, con mucho cariño, me ha dado una exposición que yo nunca pensé tener. Sé que hay mucha gente de la que está hoy aquí que me conoce de este programa, sé que hay mucha gente que escucha mi música a día de hoy que me conoce de este programa, pero la realidad es que después de todo este tiempo de haber recorrido un poco más en la industria musical, me doy cuenta de que Operación Triunfo en el momento en el que me encuentro no me representa nada como artista, en el sentido de que al final es un programa donde se vende que la música es una competición. Y realmente la música no es una competición, es un compartir con otros artistas. Creo que todos los proyectos tienen algo que aportar, no deben haber comparaciones, no deben haber esa pequeña competición que igual en el programa sí que suele haber. Pero por supuesto, estoy eternamente agradecida a esa oportunidad que me brindaron, eternamente agradecida a la gente que de alguna forma me eligió para que yo estuviera allí y sobre todo que me diera la oportunidad de conocer a la gente que me acompañó en esa experiencia, a mis compañeros. A día de hoy tengo la suerte también de decir que muchos de esos compañeros se han convertido en amigos, creo que no todo el mundo puede decirlo y la verdad que yo viví esta experiencia con gente que desde el primer momento pues eso estaban, tenían muy claro de lo que iba el programa y predominó por encima de todo la amistad, el respeto, el cariño y la comprensión con el compañero que tenía al lado. Así que bueno, de repente salgo de Operación Triunfo, yo era muy jovencita, 18 años, no tenía ni idea de nada, yo iba para enfermera, y decía, Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿Qué tengo que hacer ahora? No sé qué ser autónoma, no sé lo que son un IRPF, un IVA, o sea, no, ¿qué caché tengo? No tengo ni idea de absolutamente nada, mi familia, nadie se dedicaba a la música. Pero la importancia siempre de rodearse de gente que te quiere bien, que te cuida, que te respeta y que te mantiene los pies en la tierra. A pesar de que en mi familia nadie se dedicaba a la música, sí que tenían mucha conciencia de lo que era cuidar a alguien que había salido de un programa de televisión tan joven, de haber tenido una exposición tan grande y de repente de haber salido de un lugar y que te siguiesen miles de personas. Entonces, bueno, también es verdad que lo que sube muy rápido, ¿no?, baja igual de rápido o peor. Nadie te avisa para esa bajada, absolutamente nadie, ni siquiera para la subida, diría, ¿no? Creo que tanto para una cosa como para la otra a uno deberían prepararle y al final éramos gente muy joven. Claro, tú sales de allí y de repente dices, ¿qué pasa, no? A mí me acuerdo lo primero que me dijeron cuando llegué a casa es que aprovechara esta experiencia porque eso iba a pasar solo una vez en la vida y claro, que iba a ser de alguna forma transitorio, ¿no? Que había que aprovecharlo. Y aunque al principio me costó entenderlo, menos mal que me dieron ese consejo porque luego te das cuenta de que sí, de que de repente acaba la gira
y ya se acabó todo. Entonces, bueno, es verdad que desde que salí de la academia sí que tenía bastante claro por dónde quería llevar un poco las riendas del proyecto. Como nunca se me había dado la oportunidad de hacer mi música, hice una pequeña investigación en mi Spotify, en mis listas, a ver qué escuchaba, a ver qué es lo que me apetecía hacer, a ver qué era lo que yo cantaba antes de entrar al programa, porque al final del programa no cantas tu música, ¿no? La gente no se enamora, o sea, se enamora más de ti que de realmente lo que tienes que dar, porque luego la gente se mantiene contigo por lo que haces fuera, ¿no? Y yo iba allí pues a aprender un poco de la música y luego pues a poder aprender un poco cómo seguir esas riendas en el camino de la industria musical. Y la realidad es que me di cuenta de que la mayor parte de la música que escuchaba en ese momento, con la que más me sentía identificada, era puro folclore latinoamericano. Y bueno, quise ir un poco por esos mundos. Cuando sales de una academia de Operación Triunfo, en mi caso, tuve un contrato con una gran discográfica, con Universal. Ahí tuve interesantes reuniones, no todas, pero... Y ahí fue cuando me di cuenta de que realmente yo quería apostar por la parte un poco más folclórica, más acústica, seguir explorando un poco mi voz, seguir un poco sacándola de alguna forma. Y de primeras parecía que lo iban entendiendo, luego realmente te das cuenta de que no, y que hay lugares en los que no te sientes tú ni como persona ni como artista. Y a pesar de mi corta edad me di cuenta de que ese lugar no me estaba representando para nada. Hice lo que tenía que hacer porque al final era un contrato que había firmado y en cuanto pude me fui. Y cuando me fui de Universal era un poco también a la deriva porque, claro, mis padres no entendían nada en casa. O sea, tú llevas soñando este momento toda tu vida y de repente llegas a una discográfica y te das cuenta de que no quieres estar ahí. ¿Cómo vas a decir que no a una discográfica como Universal? Pues no sé cómo lo hice, yo creo que era la inocencia de los 19, ¿no? Como, venga, yo puedo, lo voy a hacer y bueno, salí de Universal. Tuve la suerte de encontrarme a Juan Ibáñez, que fue mi primer manager. Con él empecé a trabajar mano a mano, los dos solos, sin ningún equipo alrededor que pudiesen sostener de alguna forma el proyecto. Empezamos a escuchar música tan necesaria, escuchar música y no adelantarnos a los procesos. Yo al final no tenía ni pajorera idea de lo que era componer una canción. Había escrito muchas cosas. En mi casa tenía una libreta con muchos poemas, muchos microrelatos, quizás también palabras que formaban parte de alguna canción. Pero necesitaba el tiempo, necesitaba un poco de pausa, necesitaba un poco de esa paciencia para saber por dónde quería llevar las riendas del proyecto. Y en el lugar en Universal no se me brindó esta oportunidad. Juan, mi primer manager, sí que me brindó un poco bueno, pues alejarme un poco del ruido que había al exterior y hacer un poco de introspección y ver un poco por dónde quería llevar todas las canciones que tenía ahí en mente. Y empezamos a sacar temas y la verdad es que ni tan mal, porque encontré a alguien que de verdad entendía lo que yo quería hacer. Desde el primer momento me di cuenta de que yo quería mezclar mis raíces canarias con las raíces latinoamericanas y un poco hasta aquí. Marilia se entrevista ya sola, es maravillosa. He hablado muchísimo de repente. Bueno, Marilia, con lo que nos has contado, a mí me interesa mucho, me llama mucho la atención. Justamente hablas de esa red de soporte que has tenido. ¿Tus padres cómo se tomaron que tú entras en el programa, que quisieras dedicarte a la música, que estuvieras a punto de hacer una carrera y dijeras, no, espérate que me ha llegado esta oportunidad? Y claro, no había nadie en tu familia, has dicho, que se dedicase a la música. O sea, ¿cómo fue ese proceso para ellos? Yo he intentado que alguien entone una nota en mi familia y nadie entona una nota. O sea, es verdad que le gusta mucho la música, pero no, nadie me podría hacer unos coros de repente en una gira, que me encantaría también. Pero mira, fíjate, mis padres la verdad que se lo tomaron bien. O sea, es que desde el primer momento contaba con su apoyo. Qué bien. Desde el primer momento, desde que a lo mejor algún viernes tenía que faltar a clase en el instituto porque tenía que aprenderme 3 boleros para cantarlos por la tarde en mi pueblo. Lo entendían, me apoyaban, fueron los primeros que me apuntaron en una clase de música, eran los primeros que me llevaban a clases de canto todos los miércoles a la capital de la isla.
lo entendían desde el primer momento y para mí fueron fundamentales. Quiero decir, al final es verdad que hay algunos consejos que de primeras me los daban y a mí me sentaban como buena adolescente rebelde. Oye, ¿por qué me estás diciendo esto? Pero luego con el tiempo lo entendí mucho y lo agradezco. A día de hoy mis padres me acompañan a todo y yo los intento llevar a todas partes conmigo porque, bueno, una siempre agradece cuando está tan fuera de casa, de repente mirar al público y encontrarse siempre a alguien conocido. Y qué importante eso, ¿eh? Sí, para mí es fundamental mantener los pies en la tierra y que alguien todo el rato me esté dando algún toque en el hombro si algo ve irregular. Y Marilia, justamente cuando saliste de OT, ¿sentiste en algún momento a nivel musical que se esperaban de ti ciertas cosas que tú no querías hacer? ¿Cómo hiciste para escarbar ahí y decir, no, es que yo lo que quiero es hacer esto? Pues sí, la verdad es que me encontré a muchas personas que intentaban imponer de alguna forma algún estilo musical que no me representaba. Y me encantaría decir cómo lo hice, pero es que no sé, o sea, yo fui muy rotunda, lo tenía muy claro. Igual me pilla ahora con 25 y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Pero me cogió con 18 y dije, mira, lo tengo que hacer así y así es como lo voy a hacer. Y no sé, lo recuerdo con mucho cariño, o sea, le tengo mucho respeto a la Marilia de los 18 años porque, vaya. Y tu música te ha ido llevando, como hemos escuchado, Prenderé una velita, te ha ido llevando a un espacio, como hablaba, muy conectado con Latinoamérica. ¿Qué lugar tiene ahora mismo Latinoamérica en tu vida? Pues una gran parte de mí ya está en Latinoamérica. Con mi primer disco, con Prenderé una velita, que lo saqué casi 4 años después de salir de la academia. Y había compañeros míos que habían sacado hasta el tercer disco y yo iba todavía por el primero. O sea, el síndrome del impostor que me tocaba algunos días y yo decía, Dios mío. Yo me sentía como un caracol, llevaba mi propio ritmo y de repente cuando echaba un poco la mirada hacia afuera yo decía, pero ¿qué camino he elegido? Este camino de tierra que me estoy encontrando pedruscos cada vez que doy un paso. Pero bueno, encontré a la gente adecuada para que me acompañaran por ese camino de tierra. Creo que los caminos de tierra tienen muchas cosas buenas que aportarnos. Siempre lo digo en muchos de los conciertos que voy dando. Hay una canción de mi disco que se llama Lo que guardo, que habla justo como de este sentimiento de apartarse del ruido, de alejarse de todo el barullo que hay alrededor, de juntarse con la gente que cuida un poco esa paciencia, que cuida también esos espacios donde puedas creer de forma segura. Y siempre cuento que pasarán en muchos lugares del mundo, pero hablo por supuesto de mi tierra, porque a mi tierra siempre la llevo por delante. Pero en Canarias siempre pasa de que hay muchos caminos que te llevan a playas increíbles y lugares preciosísimos, pero de repente te desvías y vas por un camino de tierra y llegas a una playa súper virgen donde no hay nadie, a paisajes que igual desde una carretera no la puedes ver. Entonces, bueno, intento llevar un poco esta filosofía también con las canciones, de seguir un poco los caminos de tierra a pesar de todas esas piedras que se pueden encontrar por el camino y a guardarlas de alguna forma porque las piedras también forman parte de una, ¿no? Antes hablábamos como de los errores también. Los errores, yo creo que debemos equivocarnos. Creo que es una necesidad en este mundo en el que parece que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que estar súper idealizado, todo tiene que ser bonito, tienes que entrar a Instagram o seguramente todos aquí compartimos esta red social y de repente encontrar toda una vida maravillosa. Creo que es importante también mostrar las piedras que uno se encuentra por el camino, porque es parte de una y sin esas piedras realmente, ¿qué somos? Yo creo que las piedras también se quedan de alguna forma en una y eso también hay que enseñarlo. Y Marilia, cuando habla un poco de ese volver a la raíz, ¿no? A pesar de todas las piedras que te encuentras en el camino, ese volver a la raíz es un poco volver a lo esencial. O sea, ¿cómo has ido tú poco a poco volviendo a lo esencial? ¿Siempre has estado ahí o sientes que has salido de lo esencial y has hecho un camino de vuelta? Porque claro, también lo has hecho con la música. O sea, ayer hablábamos que cada vez tiendes más, incluso con la música que estás haciendo, a ir a menos. O sea, menos instrumentación, menos es más. O sea, ¿por qué? ¿Por qué estás llegando hasta ahí? ¿Cuál ha sido el camino que has recorrido hasta darte cuenta de que eso es lo que tú quieres expresar, lo que te representa, lo que conecta? Claro, o sea, y al final salí tan temprano de mi isla que una se va como, me olvido de todo lo que hay aquí, yo me voy a Madrid,
pues eso, a seguir con la música, a seguir aprendiendo, pero claro, una de alguna forma se olvida de todo ese camino recorrido. Siempre fui muy familiera, como muy casera de alguna forma y siempre estuve muy apegada a mi gente, pero sí que una se olvida de, a veces, en algún momento, de dónde viene y por qué. Y a mí este disco me hace deshacer el camino recorrido, me hace volver a casa, me hace volver a reencontrarme con mi gente, con mis amigas de toda la vida, con mi raíz, de alguna forma, ¿no? Siempre lo digo, una puede salir de la tierra, pero la tierra no puede salir de una, y eso es una realidad. Entonces, fue un camino bonito, me di cuenta de que de repente habían heridas que igual no estaban tan sanadas, me di cuenta de que deshacía el camino de otra forma, con otra madurez, con otra perspectiva, y no sé, creo que fue necesario para mí. Mi primera carta de presentación era este primer disco y yo me empeñé mucho en que tuviese mucha honestidad y mucho de lo que yo soy. Creo que también venir de una isla te determina también como persona y esa esencia yo quería que estuviese en este disco y creo que lo hemos conseguido. Llevas ya 7 años viviendo en Madrid. ¿Cómo ha sido para ti también ese cambio? O sea, ese cambio de, oye, vengo de una pequeña isla, de un pueblito en una isla y de pronto todo lo que te pasó de golpe. ¿Cómo te adaptaste a eso? Pues es que seguí un poco ese consejo de mis padres, que al principio me sentó como una patada en el estómago cuando me dijeron, esto se va rápido, esto lo tienes que disfrutar porque se va rápido. Pero me lo tomé al pie de la letra, porque me di cuenta de que sí que se iba rápido. Entonces aproveché esa experiencia al máximo, viví la gira como nadie la pudo vivir. Y cuando terminó todo, pues aproveché que tenía la oportunidad de estar en Madrid para seguir aprendiendo, para seguir nutriéndome de todo lo que me podía dar Madrid en ese momento. Es que en Madrid existía, bueno, existe todo. Sí. Y sí, echo mucho de menos mi tierra, siempre vuelvo al mar cada vez que puedo, para mí es súper necesario. Pero sí, Madrid me ha dado muchas cosas buenas, me ha dado también una familia elegida, ¿no? De alguna forma, y eso siempre se agradece. Es verdad que estos últimos años empiezo a tener una especie de desamor con Madrid, siento que Madrid se vuelve cada vez más fría y más hostil, más individualista, y esto es algo que para la música que hago y para lo que intento llevar, el mensaje que intento llevar con mi música, me produce una especie de contraste, sobre todo ahora que estoy yendo mucho a México. El segundo disco que estamos grabando lo estamos haciendo allá en Ciudad de México. Pues cada vez que llego de México digo, Dios mío, ojalá esta calidez humana siguiese presente en otros muchos lugares. Creo que debemos aprender mucho de México en ese sentido, porque allí pasa todo. ¿Qué te pasa con México? Marilia, que quienes te seguimos en redes sociales te vemos que estás todo el rato ahí, no sabemos si te has casado allí en México, qué te ha pasado allí, pero estás todo el rato en México. Es que estoy completamente enamorada de ese lugar. Mira, justo también hay una cosa que me pasa un poco con esta nueva etapa musical. A mí me costaba mucho hablar del amor. Me daba como mucho pudor, mucha vergüenza, no encontraba las palabras adecuadas para hablar del amor, no sé por qué, me da así como mucho reparo. Y después de grandes sesiones de terapia tan necesarias, la salud mental por encima de todo, pues, empecé a adentrarme un poco en la lectura del amor, en hablar un poco de este sentimiento, en todas sus formas, en todos sus colores. Y me di cuenta, porque claro, cuando vas a México al final, pues eso, sacas un disco, tienes que hacer promo, y la promo, que suele ser bastante dura de vez en cuando, sobre todo cuando en México hay muchísimo tráfico, tienes que ir a un medio, tienes que ir al otro, de repente la promo se hace un poco bajón, ¿no? Hoy me ha confesado Marilia una cosa, y te interrumpo, y es que me ha dicho, Elena, yo he aprendido una cosa en estos años, y es que cuando estás todo el rato de aquí para allá de conciertos, te tienes que llevar un tupper, siempre te tienes que llevar un tupper. Da igual, mete un bocadillo en tu mochila de atún, en algún momento lo vas a necesitar. Sí, eso es otra cosa, otro de los grandes aprendizajes de esta gira. Pero sí, al final la promo, a pesar de que muchos artistas renegamos de ella, es súper necesaria primero para darnos para que nos den voz, para que se nos pueda ver, para que se nos pueda escuchar. Y luego, sobre todo, a una la pone en su sitio de alguna forma porque una se da cuenta por qué hace la música, por qué hace estas canciones, por qué está en México, por qué está hablando del amor. Y quizás hablar del amor también viene mucho por todas estas visitas a México.
México es un lugar donde es que te abraza, es un lugar donde no tienes escapatoria porque llegas y desde el minuto cero te están acogiendo, aunque no te conozcan de absolutamente nada, aunque no sepas de dónde vienes y por qué. Y creo que México en ese sentido pues debería ser ejemplo para otros muchos lugares que cada vez se vuelven más fríos y más individualistas, como lo estoy sintiendo con Madrid. Entonces, bueno, México a mí de alguna forma me da esperanza porque siento que a pesar de todos estos tiempos turbulentos que estamos viviendo, mantiene esa calidez humana que para mí es completamente necesaria. Habla de eso, bueno, de estos tiempos turbulentos que estamos viviendo. En tus canciones, Marilia, hay una reivindicación también de la calma, del paso del tiempo lento, ¿no? De disfrutar ese paso del tiempo lento. En este mundo y este contexto en el que todo va muy rápido, ¿para ti la música y tu forma de hacer música es una forma de resistencia frente a ese tiempo que pasa tan deprisa y que lo vivimos así? Sí, yo a veces me siento muy kamikaze porque siento que voy todo el rato en contra de lo que parece que tiene que ser esta industria musical. A mí me da esperanza conocer a gente, tener compañeras y compañeros que siguen manteniendo un poco ese freno de mano de alguna forma, ¿no? No concibo la música, no concibo el arte de otra forma que no sea pues casi como una forma artesanal. No concibo que la música se tenga que hacer hoy, lanzarla mañana para que pasado mañana esté sonando en la radio y al día siguiente ya no te acuerdes de esa canción. A mí, mi primer manager, Juan, me dio un consejo que me dijo que había que hacer canciones para los nietos. Y yo, dentro de lo que pueda y todo lo que esté en mi mano, voy a darlo para poder hacer canciones para mis nietos y que perduren mucho en el tiempo y olvidarme un poco de esta cosa frenética, ¿no? Que parece que se impone todo el rato. Bueno, en este ratito que hemos estado juntas también desayunando, hay varias chicas que se han acercado, no sé si alguna está aquí, a saludar a Marilia y que le decían, yo también canto. Aquí habrá gente que le guste cantar. ¿Qué le dirías a esas personas que les gusta cantar? Bueno, pues que le gusta cantar, pues me parece maravilloso. Creo que a mí me pasa muchas veces con mi forma de expresarme. Al final, para mí la mejor forma que tengo de expresarme es a través de las canciones, a través del canto. Creo que a través de las canciones yo puedo decir muchas cosas que quizás con palabras habladas no me hubiese atrevido a decir. Y para mí es incluso como liberador, ¿no? Cantar, no sé, para mí es otra... Es prácticamente mi forma de expresión. ¿Te gusta más escribir o cantar, Marilia? Uf. Yo creo que escribir... A ver, es que me gustan las dos, no me podría quedar con ninguna, no me podría casar con ninguna, ¿no? Pero escribir también tiene algo del canto, de alguna forma, ¿no? Porque sé que lo que estoy escribiendo lo voy a cantar, lo voy a expresar de esa forma. Y por eso creo que igual el momento de escribir, de estar como en ese lugar tan íntimo para ti sola, o de repente cuando también te juntas con otros artistas para componer, que es maravilloso, ¿no? Porque hay como muchas formas de llegar a un mismo mensaje, es algo que te nutre mucho. Y no sé, creo que la parte de escribir sabiendo que lo voy a cantar es muy satisfactorio. Has trabajado con diferentes artistas también en la escritura de tus temas. ¿Cómo es para ti también el proceso de que haya personas colaborando en lo que tú vas a cantar? O sea, es algo como una comunión, ¿no? De algo, pero que al fin y al cabo tiene tu sello, porque es tu forma de entender la música. O sea, se hace para el proyecto de Marilia, ¿no? Totalmente. Mira, para mi primer disco, recuerdo que cuando se propuso hacer un primer disco, quise coger como todo lo que tenía escrito en libretas, incluso de cuando tenía 16 años, y decir, venga, voy a empezar por esto. Empecé a coger todos esos pequeños relatitos que tenía, a unirlos unos con otros, y de repente un día dije, me quiero juntar con otra gente para ver qué más pueden aportar a estas canciones, y eso fue lo que hice. Me junté con Juan Malatorre, que ha sido el productor, también estaba Raúl Gómez, Alberto Vela, amigo también. Sí, me junté con muchos amigos que de alguna forma también fueron como dando un poco la guinda a ese pastel. Si tuvieras que decir en una frase, esto es difícil, ¿eh? Esto es un ejercicio aquí de escritura creativa. Si tuvieras que decir en una frase lo que significa para ti la música, ¿qué sería, Marilia?
Si es una frase larga también nos vale. Además, soy de extenderme, ¿eh? Como pueden ver, Adelante. no paro de hablar. Dios mío, para mí la música... Mira, voy a ser concisa. Vale. Para mí la música es terapia, realmente. Ahora que también estoy terminando psicología, me he dado cuenta de que estos años atrás, donde a veces la vida se venía un poco abajo y donde entraba mucho el síndrome del impostor, realmente quien me ha salvado de alguna forma han sido las canciones. Poder sacar un poco lo que llevo dentro, ponerlo delante de un papel y poder cantarlo. Justo ayer hablábamos que como Marilia también está terminando psicología, de una rama que para mí era súper desconocida, pero dentro de la psicología hay muchos psicólogos especializados en músicos y personas dentro de la industria musical. ¿Cómo descubriste eso y cómo te diste cuenta, Marilia, de que eso era algo tan demandante, que hacía tanta falta dentro de este sector? Pues es que estamos completamente chalados. La realidad es que, claro, o sea, tanto viaje, tanta gente nueva. Tanto tupper y sándwich que no sabes cuándo vas a usar. Al final hace media en una y pues eso, se convierte un poco en locura. Sí, cuando termine psicología estoy completamente segura de que voy a hacer ese máster especializado en la industria musical, ya no solo para artistas, sino también para managers, porque pobrecitos lo que también aguantan los managers. Creo que es súper necesario. El otro día tuve la oportunidad de ir a una charla de Spotify con Rosana Corbacho, una psicóloga de la industria musical increíble, que nos explicaba un poco todo este proceso. A mí me encantó de repente conocer que Beyoncé se lleva en su gira 350 personas y esas 350 personas tienen terapia durante la gira. A mí eso me parece muy esperanzador. Entonces, bueno, ojalá la vida me permita seguir dedicándome a la música, por supuesto, porque la música es algo que no va a salir nunca de mí, pero poder dedicar, aunque sea una pequeña parcelita de mi tiempo, a tratar un poco esta salud mental en la industria musical que para mí sigue siendo tan necesaria. Pues Marilia, muchísimas gracias. Te vamos a pedir ahora que nos cante algo, Por que supuesto. compartas con nosotros este ratito. No sé si alguien tiene una pregunta, alguna pregunta antes de dar paso. ¿Nadie? ¿Todo aclarado? Yo puedo seguir hablando, ¿eh? Bueno, pues a cantar. A cantar. Te saco la... Pero bueno, esto es algo mentira. Marina, no te invito porque como el padre no tiene Hay que sentido, hay que grabar. ponerte... Bueno, pues mejor. Así sería bien. ¿Sí? Genial. Pongo los dos, si no. ¿Pongo el otro? Perdón. No, por favor. ¿Te ayuda? No, no, tranquila. Nunca te has microfonado así, ¿eh, Marilia? No, pero muy bien. Muy bien. Mejor todavía. Ahí.
Eres como un fuego lento, arde azul. Eres el susurro en silencio. ¡Qué virtud! Que cuando despiertan mis miedos, eres luz. Agua a mitad del desierto, salvación, poder habitar en tu cuerpo, mi corazón. Te entrego mis manos, mis miedos y esta voz. Y dame paz y un temblor. Quiero ver lo que es amor, porque el tiempo no es traidor. Yo soy como agua bendita y vengo a limpiar tus heridas. Por ti yo podría reencarnarme en esta y otras vidas. Soy viento que sopla del norte, remuevo todo lo que escondes, derrumbas todas mis teorías si digo tu nombre. Eres la lluvia que emana, sáname la pena que guardo aquí dentro. Suéltame, que a veces yo me voy bien lejos para volver. Y dame paz y un temblor. Quiero ver lo que es amor, porque el tiempo no es traidor. Yo soy como agua bendita y vengo a limpiar tus heridas. Por ti yo podría reencarnarme en esta y otras vidas. Soy viento que sopla del norte, remuevo todo lo que escondes, derrumbas todas mis teorías si digo tu nombre. ¿Me da tiempo de cantar otra? Pues igual alguien tiene alguna apetencia, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿Alguien quiere que cante algo en especial? ¿No? Genial. Vale, pues voy a cantar entonces Prenderé una velita, que es la canción que da título a mi primer disco. Cuando se apagan las luces y no hay a dónde mirar, yo prenderé una velita para poderme sanar. En mi recuerdo perdurar
cachitos del cielo, porque lo pude lograr. Solo te pido silencio, llega mi momento de hablar. Ya no lo siento en el alma, ahora te puedes marchar. Voy caminando despacio, aunque no quiero parar. Me abrazo hasta que duela demasiado final. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer enorme haber estado aquí. Gracias.